tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía, en este Viernes Santo. A ver, Semana Santa, Semana de Turismo, cualquiera sea la preferencia de cada uno. ¿Hoy es Viernes Santo para todos o tampoco? ¿Cómo es para ti, Mauricio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es Viernes Santo porque hay una tradición que obviamente forma parte de nuestra sociedad. Yo particularmente no tengo una fe religiosa que siga así formalmente, pero bueno, creo que hay ciertas tradiciones que incluso se separan de lo estrictamente religioso, como el tipo de la comida y todo lo demás. En mi casa por lo pronto se hace. Así que bueno, es Viernes Santo para ubicarnos un poco en el año, ¿no? Pero unos irán por el lado religioso, católico y otros no. Bien, ¿Vero? Es Viernes Santo, lo demás vino después. Ah, bien, está bien usar esa lógica de la historia. ¿Está bien, Miguel? En mi casa es Viernes Santo. Bien, No, en mi casa nunca fue Viernes Santo. bien. Viernes de Semana de Era Turismo, un entonces. viernes de Semana de Turismo que aprovechábamos para estar todos juntos en familia. Bien. En mi país es Semana de Turismo desde hace más de 100 años. ¿Y en tu casa? Vivo en el Uruguay. Bien, Graciano. Imposible desligarse del origen histórico de la fecha que hoy se conmemora, por más que se hagan esfuerzos para de alguna manera tratar de intelectualizar esa negación. Me parece que, bueno, se puede creer o no creer, pero negar la raíz de lo que hoy se está recordando, me parece que no tiene sentido. O sea, te lo decís por lo que acaba de decir Eleonora. No, lo digo porque se está hablando de la fecha y yo creo que la fecha es lo que es. Se le podrá poner el nombre, históricamente se conmemora desde hace 2000 años la muerte de Jesús. O sea, negar eso, negar un hecho que hace 2000 años se conmemora en todo el mundo, creyentes o no creyentes, me parece que no tiene sentido. Un ejercicio anticlerical. Pero no, En el mundo a occidental. ver, respeto a las opiniones de todo el mundo. Simplemente digo una cosa que es obvia. Negar que hoy, desde hace 2000 años, se recuerda en el mundo la muerte de Jesús, me parece que es una cosa que no tiene sentido. Pero respeto a quien lo niegue, ojo. Cada uno que piense lo que quiera. No es una cuestión de negar o no. Me parece que hay personas que creen en que Jesús existió como tal y como después lo describe la Biblia, etcétera, y hay otras personas que no creen ni siquiera que existió, o que si creen que existió no fue ese Jesús que después tenemos el relato que la mayoría tenemos. Y cuando vos decís todo el mundo, supongo que hablas del mundo occidental judio-cristiano, el resto del mundo tampoco. Ella preguntó, hoy es Viernes Santo. Sí, hoy se conmemora eso. Que haya gente que lo conmemore o que no lo conmemore es otra cuestión. Hoy es Navidad. Bueno. Y en mi país es el Día de la Familia. Bueno, en tu país, pero a la vez se contradice con el mundo occidental judio-cristiano, que tiene otra lectura. ¿Y por qué no hacen el Día de la Familia el 22 de diciembre, por ejemplo? ¿Y por qué no hacen Semana de Turismo en la cuarta semana de junio, por ejemplo? O sea, me parece que estas ¿Tanto cosas... la complicó José Valle Ordóñez? Claro, porque fue ¿Crack o la complicó? Fue un momento muy especial de la vida del país, había un conflicto muy grande, y bueno, cuando hay un conflicto muy grande, las posiciones se radicalizan y se van a los extremos. Pero me parece que un siglo después tendríamos que tener, digamos, la madurez como para asumir que el debate del pasado se habrá justificado o no en su momento, pero hoy me parece que no podemos estar en el debate de hace un siglo, porque en ninguna cosa estamos con un siglo atrasado. Ya está saldado. ¿Estará saldado? No me parece que el programa haya arrancado con mucho consenso, no sé si está saldado. Vamos a presentar a nuestro invitado, Miguel Pastorino, profesor de Filosofía y Ciencias de la Religión en la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Pastorino? Muy bien. Entonces, a ver, ¿está saldado este debate? Bueno, yo creo que el debate clásico en algunas cosas sí, en otras se vuelve a resurgir. Creo que más a veces por construcciones de cómo se relata la historia. Hay un libro que lo recomiendo de entrada, que es de Gerardo Caetano, El Uruguay laico, donde justamente muestra la evolución de ese proceso y habla de la crisis de los modelos de laicidad en el Uruguay, tal como están hoy, dándose, ¿no? Que eso hace que a veces aparezca el debate de nuevo sobre este tipo de fenómenos, sí. Bien, y cuando se dice en mi país, como plantea Eleonora, ¿no? Que para el Uruguay es Semana de Turismo, sí, desde lo que son el discurso público, oficial, y en tanto somos país laico, pero realmente, ¿cómo es el sentir del Uruguay en este tema? Yo creo que es muy variado y acá se expresó. Yo creo que, a ver, los uruguayos además tenemos una historia muy particular en torno a la relación entre lo religioso y lo no religioso. Por ejemplo, los uruguayos católicos viven Semana Santa muchas veces de turismo.
van a misa, donde van de repente a pasear. Sí. Es decir, se da ese tipo de conjugación donde incluso la práctica de esta semana como Semana de Turismo es previa a la separación de la Iglesia y del Estado. Sí, ya era una práctica que venía. De alguna manera, uno puede ver que en el Uruguay una cosa son las creencias, otra cosa es la historia, porque yo creo que son ámbitos diferentes. O sea, ¿por qué el Estado propone en el decreto poner la Semana de Turismo en los tantos días después del comienzo del carnaval? Porque sabe que esa es la semana que según el calendario lunar te cae como Semana de Pascua. Es claramente una intencionalidad como la de la Revolución Francesa cuando quiso cambiar todo el calendario o en el caso también de la Unión Soviética. Pero todo eso tiene que ver con una intencionalidad de borrar una raíz histórica, como una forma de descristianizar. Pero a ver, y eso es un hecho histórico. Entonces yo no puedo negar la raíz histórica, pero yo no por eso le puedo imponer a alguien, y ahí un poco lo que ella también dice, decir, bueno, para mí esto no es Viernes Santo porque yo no soy cristiano, para mí es un viernes más. Porque justamente eso es mi creencia de cómo yo vivo una festividad. Ahora, otra cosa es negar la historia. O sea, me parece que son dos ámbitos distintos. El hecho histórico y la tradición occidental respecto de las creencias personales. Bien, ¿no? ¿y cómo evoluciona? Porque, a ver, una iglesia católica bajo la lupa no es de hoy, es algo que ha tenido distintas intensidades a través del tiempo. Hoy, y por distintas circunstancias que se mezclan además también con lo político electoral. Después vamos a estar repasando más adelante en el programa la carta o el mensaje de la conferencia episcopal, ¿no? Que tiene que ver con lo político electoral. ¿Qué se le está cobrando hoy tan duro a la Iglesia que pueda estar abonando más o menos estos debates que pretenden ir para atrás, descristianizar la propia historia? A ver, ¿cómo es tu lectura? Eso es súper complejo. Lo que planteaste es súper complejo, tiene muchas puntas. Yo creo que un hilo podría ser que en el Uruguay hay veces que cuando uno escucha las discusiones, incluso a mí me pasa en Twitter, que veo argumentos que son del siglo XIX. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, que la Iglesia de repente opine sobre un tema. Es decir, bueno, no, la Iglesia no puede meterse en política. Y vos decís, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que haga política partidaria, eso es un tema. Otra cosa es que una concepción de la religión como un hecho privado de la conciencia es parte de una visión jacobina que reduce lo religioso al ámbito de lo privado, donde poco más que cualquier irrupción en lo público estaría violentando el espacio público. Sin embargo, en el microuniverso político, al menos uruguayo, ha sido muy cuestionado cuando algún parlamentario quiere sacar de lo privado su religiosidad y ponerla casi como su propia ley. Bueno, pero ahí es otro problema, porque ahí el Estado es laico, no la Iglesia. Es decir, el Estado no puede adoctrinar o no puede bajar línea religiosa o tomar un tinte religioso porque justamente es un Estado laico. Otra cosa es lo que cualquier privado, cualquier confesión religiosa tenga derecho en el espacio público, que es de todos, de opinar de lo que quiera, como quiera. Eso es otra cosa totalmente distinta. Y por cómo se dio la historia en forma conflictiva con la Iglesia, uno ve que de repente ha pasado un monumento de otra religión no genera conflicto como sí genera el interés de un monumento católico porque parece como que la Iglesia acuérdense cuando la Virgen vendría a colonizar el espacio público. Ahí también es la distinción de qué es el espacio público, que es algo más que la cuestión del Estado. O sea, es el espacio de todos y eso a veces ha quedado reducido. Otro tema también es la concepción que se tiene del catolicismo hoy, que muchas veces es casi caricaturesco y tiene que ver para mí con un debe en la educación uruguaya, que es el desconocimiento de la historia de las religiones, donde se confundió laicidad de la educación, de que la educación pública no te adoctrine, sí, con ignorar la historia del cristianismo, del islam, del judaísmo, del budismo, donde... De todas las religiones en general. Sí. Todo eso genera muchas veces prejuicio, a ver, cuando decís ahí va, lo caricaturesco, ¿cuál es la percepción caricaturesca que se tiene hoy y a la que se apela además en los debates, ¿no?, de la Iglesia, del catolicismo? Bueno, en general, en la tradición uruguaya el positivismo ha sido muy fuerte y hay una idea casi de que las personas religiosas son personas que, digamos, están como a veces en contra de la razón o de la ciencia. Eso es un prejuicio. Yo tengo alumnos en secundaria que me dicen, yo no puedo ser una persona religiosa por mi mentalidad científica. Y vos decís, eso tiene que ver con una ignorancia brutal sobre la historia de las relaciones entre ciencia y religión, donde gran parte de los científicos de la historia de Occidente fueron hasta clérigos y católicos. Entonces vos decís, bueno, eso tiene que ver con un mito construido social y culturalmente.
A ver, ¿por los intereses de quién o para los intereses de quién? No, tiene que ver con una historia de un conflicto. Te doy un caso, Victoria, por ejemplo. La idea que tenemos de la Edad Media, 10 siglos de cultura y civilización, que mucha gente todavía hoy, los historiadores lo tienen clarísimo, pero mucha gente hoy sigue pensando que fueron siglos de oscuridad y de no pensamiento y de barbarie. Cuando sí. son 10 siglos donde pasó de todo. Hubo barbarie, hubo oscurantismo, pero también se fundaron universidades, se desarrolló ciencia. Pero parece que todo vino en el siglo XVI, con una especie de luz que llegó a planificarse en el siglo XVIII, por un modo de contar la historia francés que nosotros hemos heredado. Entonces, ¿qué imagen hay del mundo medieval y de la cultura y la civilización occidental? Entonces, eso tiene que ver con cosas que uno percibe hasta en la educación. Te digo un mito que yo aprendí en la escuela, que Colón descubrió que el mundo era una esfera. Y hay gente que sigue repitiendo que en la Edad Media se creía que la Tierra era plana, y eso es falso. San Agustín está escrito, se puede leer de latín a español, habla de la redondez de la Tierra. Nicolás de Cusa, que era cardenal y astrónomo en el siglo XIII, habla de la redondez de la Tierra, no lo descubrió Colón. Eso lo copian de una novela del siglo XIX que después lo repitió la gente. Entonces, obviamente que tuvo que ver con un conflicto entre la Iglesia y las nuevas tendencias filosóficas que hizo que la Iglesia a veces se enguetara y se pusiera dogmática y radical, y eso generó un encierro del cual después la Iglesia salió. O sea, hay un conflicto histórico, pero que generó también cómo se contó la historia. Bien. ¿Cómo llega toda esa evolución de pensamiento y forma y contenido a nuestro país, tan joven, a la luz de lo que son los siglos de historia pasada, ¿no? Bueno, es un recorrido gigantesco. Yo creo que ahí, hoy en día, yo lo que noto más es un gran desconocimiento. Ya hay gente que no es el prejuicio por ¿Cuánto hay de anticlericalismo? Y se nota, lo han dicho esta gente que no es de la iglesia, ¿no? O sea, se nota que hay como en las redes sociales, ahora con Notre Dame, por ejemplo, lo que pasó estos días pasados. Es un buen ejemplo. La sí. gente decía, bueno, al fin una iglesia que arde. Y vos decís, bueno, pero, y que los abusos sexuales, y te meten todo en la misma bolsa. Y vos decís, y de repente hay una ignorancia sobre el patrimonio cultural que ha dejado el cristianismo en Occidente, ¿no? A ver, ahí es donde uno ve ese tipo de cosas que de algún modo te muestran ese prejuicio donde, te digo algo, hoy en día yo no sé si uno puede burlarse de cualquier colectivo públicamente o insultarlo, so pena de ser tildado de discriminador. Salvo el colectivo católico. Salvo que sea la Iglesia Católica, curas, obispos, papas. Bueno, ¿y eso por qué se llegó a eso? Simplificaría mucho si te dijera que en realidad hay una especie de construcción cultural de chivo expiatorio de todos los males de Occidente en la Iglesia. Bien, dame un espacio para debatir ese punto Sí. en concreto con el panel. A ver, ¿qué pensás? Es muy grueso igual decirlo así. Sí, bueno, es un planteo bien como exagerado, pero bueno, llevado al extremo permite debatirlo. Vero, ¿qué pensás? Bueno, ha hablado de muchas cosas, muchos siglos. Yo creo que... De esto último en concreto, ¿no? Creo que algo de verdad hay en esas palabras, pero me parece que también la Iglesia ha hecho poco por desmarcarse de determinadas situaciones. Le llevó siglos Hubo como pedir un perdón laissez-faire en por eso. un proceso colonizador que sabemos que implicó sangre, implicó dolor, implicó el exterminio prácticamente de culturas. Entonces me parece que allí no podemos decir que es un chivo expiatorio por sí mismo, sino decir qué ha hecho para decir, no, señores, no tenemos que ver con esto, no tenemos que ver con esto, nos equivocamos en esto. Me parece que ha reaccionado muy lento respecto a esos procesos históricos. Graciano. Yo creo que, digamos, si es que se puede hablar de un error en este caso, o la tentación o el peligro de volcar en ciertas instituciones o en una institución en particular lo que es una cuestión intrínseca al ser humano, que es el fanatismo, que es el dogmatismo. Todos sabemos que en esa época donde pasaron muchas cosas en la Edad Media, hubo gente que fue perseguida, hubo gente que fue a la hoguera, hubo gente a la que se le obligaba a retractarse de sus opiniones científicas, que luego después el Papa, un siglo después, absolvió. O sea, creo que no se puede negar eso porque forma parte de la historia. Ahora, eso en realidad forma parte de una cuestión interna del ser humano. O sea, fanatismo había en la Edad Media y fanatismo hay hoy. En el año 2019 hay fanatismo. Hay gente que niega la realidad, la verdad científica, que la negaba hace 10 siglos, y hay gente que la niega hoy. Viste que hay toda una teoría ahora de gente que dice que la Tierra es plana, por eso digo, ejemplo. pero a lo que voy es que me parece que el error consiste en eso, en adjudicarle, en demonizar a una institución o a un colectivo simplemente por cuestiones que han ocurrido, ¿verdad? Pero que han ocurrido siempre en la historia de la humanidad. Si el fanatismo
fanatismo es un problema que tiene el ser humano adentro y que es necesario corregirlo. Y después me parece que el otro tema que está latente es la oposición entre razón y fe. Bien. O sea, hay mucha gente que durante siglos ha teorizado sobre esto y en realidad también se puede pensar que no hay tal oposición o tal conflicto. Hay gente que llega a la fe a través de la razón y es un camino tan legítimo llegar a la fe a través de la razón como a través de la razón perder la fe. Bien. O sea, es totalmente legítimo una cosa como la otra. Volver al punto. A la Iglesia Católica se la trata como chivo expiatorio, se es muy duro con ella. Si creen que es así, ¿por qué? O si por el contrario entienden que es la consecuencia de ciertas impunidades que pareciera que flotaran en su alrededor. A ver. Yo no creo que sea solo a la Iglesia Católica. Mirá cómo tratan al Islam, cómo tratan a todos los musulmanes en el mundo y creyendo que primero que todos los musulmanes son iguales, creyendo que todos son fundamentalistas y creyendo que el Islam es violento. O sea, me parece que no es solo a la Iglesia Católica, porque también dentro del cristianismo, las otras expresiones dentro del cristianismo no católicas, también les pegan tremendos viandazos. O sea, me parece que es en general y que hay una cuestión. Yo no soy una persona religiosa, ni católica ni de ninguna otra religión, así aunque haya tomado la comunión, etcétera. Yo después perdí esta cuestión de la religiosidad. Sí me siento como, cuando yo te decía en mi país tal cosa, a mí el tema de que el uruguayo con su fe cívica es algo que me gusta, me siento muy identificada con esa cuestión de que Caetano también llamó la fe cívica. Ahora, aún así, creo que no está bueno meter a todos dentro de la misma bolsa y me parece que también, y ahí en la línea de Graciano, distanciar religiosidad de fe, porque puede haber fe sin haber una religiosidad definida y sin que eso se choque con la razón. Bien. Lo que pasa que a mí muchas veces me resulta difícil poder creer que hoy todavía se siga diciendo y se siga enseñando como me enseñaron a mí en catequesis. En la escuela real tampoco se enseña sobre religiones y me parece que se debería enseñar también, ¿no? Pero que el origen de la vida, ¿viste? Yo qué sé, a mí teniendo la teoría de la evolución, eso me rechina un poco, pero Bien. bueno, me parece que hay varias religiones que están como en el banquillo de los acusados y se les pega. ¿Qué pensás vos, Virginia? No, creo que lejos está la Iglesia Católica ser un chivo expiatorio de algo. Me parece que si hoy se cuestiona no solamente la Iglesia Católica, sino otras religiones, tiene que ver porque son espacios de poder que durante muchísimo tiempo han construido parte de la historia desde el discurso y que tal vez hoy se esté cuestionando desde distintos lugares ese relato. Mirá, el espacio de poder, desde ahí sí, lo entendés. Sí. Está bien. También entiendo lo del fanatismo, que eso es algo que es intrínseco de las personas, pero yo creo que desde las instituciones también hay responsabilidades porque se fomenta el fanatismo. No estoy diciendo que la Iglesia Católica fomente el fanatismo, pero sí hay expresiones de la Iglesia Católica o del catolicismo, hay expresiones del islamismo y expresiones de otras religiones que sí fomentan el fanatismo y Bien. me parece que desde ese lugar también es responsable la institución. ¿Qué pensás, Miguel? Yo creo que escucho a todos atentamente y creo que todos en definitiva tenemos un poco de razón. Por ejemplo, escuchaba lo que decía Vero y decía de que yo comparto con ella, de que la Iglesia Católica demoró muchísimo en desmarcarse de algunos errores que se cometieron, pero se ha desmarcado. Tal vez lento, tal vez no de la mejor manera, tal vez de a poco, tal vez no con ese proceso revolucionario que algunos exigen, pero se ha demarcado. Y eso en definitiva también es importante. Digo, porque, a ver, cada organización tiene sus tiempos, cada organización también tiene su forma de procesar los diferentes errores que se han cometido. Y yo creo que la Iglesia Católica últimamente se ha desmarcado de muchas cosas. Y vamos puntualmente con el tema de los curas pedófilos. ¿Cuánto le costó a la Iglesia terminar por desmarcarse? Que falta y que se deben seguramente encontrar algunas otras aberraciones que se cometieron, no me queda ningún tipo de duda. Pero veo como un avance desde la Iglesia Católica, o lo veo como un mensaje en realidad. Bien, Mauricio, y tenemos que hacer la primera pausa. Lo que decía Eleonora, qué tipo de fe tenemos los uruguayos, ¿no? Creo que hay una sensación, me parece, en alguna parte de la sociedad, de que hay una creencia en algo
capaz que despojada de estrictamente lo religioso, ¿no? Ella decía, la fe cívica puede ser una vertiente. Y respecto a lo que decía Miguel, también una vuelta de tuerca es, bueno, en qué medida ha influido, por lo menos acá en el Río de la Plata, que el nuevo Papa sea argentino, capaz que eso generó una apertura, una mirada distinta de parte de la sociedad uruguaya respecto al fenómeno católico específico, ¿no? Esos dos puntos me parece interesante. Hacemos la primera pausa y ya regresamos. Que el Estado es laico, bien. Ahora, ¿eso significa que la Iglesia en nuestro país, la Iglesia Católica, puede hablar u opinar sobre todos los temas? Eso también está entendido dentro de lo que es el concepto de la laicidad. ¿Por qué molesta cuando, por ejemplo, pone sus reparos en lo que es la educación sexual que se da en las escuelas? ¿Por qué molesta cuando, no lo dice con nombre y apellido, pero le falta para decir que no hay que votar al Frente Amplio? ¿Por qué molesta cuando hace pronunciamientos que tienen que ver con la vida cívica de los uruguayos? ¿Qué parte no entendimos nosotros del concepto de laicidad o qué parte muchos sienten que la Iglesia es la que no lo entiende? Hacemos una pausa y ya lo repasamos.